Gustavo, creo que fue en el año 2006, vos corregime, se supo de que uno podía hacer al revés. O sea, uno podía empezar con células diferenciadas, creo que eran células del epitelio, en donde uno podía indiferenciarlas, no sé cuál sería la palabra, hasta llevarlas a células madre y de ahí eventualmente convertirlas en alguna otra cosa. Esto, digamos, en aquel momento me acuerdo que fue un impacto grande, porque evitaría el problema de dónde saca uno las células madres. ¿Esto funciona, existe, se desarrolló? El impacto fue enorme y lo sigue siendo, y probablemente Yamanaka, que fue el que primero describió esto, es uno de los candidatos más sólidos al premio Nobel. Lo que él propone, lo que él propuso, es que insertando 4 genes en una célula adulta, por ejemplo una célula de la piel de un paciente, injertando 4 genes por ingeniería genética, yo puedo volver el tiempo para atrás y tener una célula madre. Pero esa célula madre va a ser totalmente compatible con ese paciente, inmunológicamente compatible, y evita el tema ético muy complicado en este campo, que es la utilización o de células embrionarias o de otros tipos de células donde hay mucha gente que se opone enérgicamente a esto. Entonces, esto que se llaman células iPS, por sus siglas en inglés, que son células pluripotenciales inducidas, revolucionó el campo y hoy todo el mundo está haciendo eso. Incluso en la Argentina estamos haciendo, a partir de este apoyo del Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos trabajando fuertemente en el tema de estas células que se llaman iPS. Lo que pasa es que estos 4 genes y la ingeniería genética en general debemos tener sumamente mucho cuidado por el tema de la seguridad, porque algunos de estos genes puede ser un oncogen, o sea, formar tumores. Entonces, esto hoy se está trabajando en términos experimentales de laboratorio in vitro, todavía no en seres humanos. Hay que tener mucha claridad sobre la seguridad de los recursos que uno está utilizando. O sea, esta técnica es fascinante y prometedora, pero todavía tiene que pasar el test de la seguridad. Y nosotros siempre, la seguridad del paciente tiene que estar por arriba de nuestro interés científico o del interés de la propia investigación. Pero el peligro estaría en que podría eventualmente un paciente que, por ejemplo, que no es un paciente oncológico, podría pasar a desarrollar con mayor probabilidad algún tipo de cáncer. Claro, que esas células que yo le injerto, esas células madre que yo le injerto, pueden desarrollar un tipo de tumor, porque llevan un gen que está asociado a los tumores. ¿Pero y el gen es propio del paciente o es externo? No, es un gen externo. Es un gen externo. Es un gen externo. O sea, no... Hay distintas técnicas, digamos, la ingeniería genética tiene una enorme cantidad de posibilidades, hay 8 o 10 técnicas y todo el mundo está probando a ver cuál es la menos segura, que el gen, por ejemplo, haga su función biológica y desaparezca, una especie de knockout, o se apague, o no se integre, en fin, hay ciertas alternativas, muchas promisorias. Pero hoy todavía hay que demostrar que eso es seguro. Si una persona quiere hacer una reserva de sus propias células madres, ¿tiene alternativa de hacerlo estando sano? ¿Hay alguna manera de hacer eso? En este momento hay algunas células madres en las médulas óseas, que son las de más fácil acceso, pero la persona, si tiene una enfermedad en otro lado, esas células van a estar bien, van a estar en buena condición. Lo que se hace es el almacenamiento del cordón umbilical. Bien. Eso es una cosa muy conocida. Sí, probablemente no sea tan tarde porque las células de la médula ósea en la médula adulta son muy parecidas en un punto a las células del cordón umbilical. Así que nosotros tenemos una posición tomada, yo estoy en una comisión de asesoramiento en el Ministerio de Ciencia, sobre que es mejor la donación del cordón umbilical, la donación altruista al hospital público, al hospital Garrahan, porque eso va a ser utilizado en estos trasplantes de médula que habíamos conversado antes, en la Argentina o en cualquier parte del mundo, y es una utilidad muy práctica y muy concreta. Guardar las propias células madre para el futuro todavía no parece ser una tecnología probada, segura o útil. ¿Y los bancos, entonces, hay un único banco aquí en el país, en el Garrahan? El banco público de donación altruista es en el Garrahan. ¿Porque hay otros privados? Claro, existen los bancos privados de las células de cordón umbilical que han tenido un enorme desarrollo, incluso glamoroso. Algunas actrices muy conocidas han utilizado este recurso. Y estos bancos son pagos para que si el chico que hoy nace dentro de algún tiempo las necesite, estas células puedan ser utilizadas. Y la verdad que esto es una especie de incertidumbre enorme, porque por ejemplo si un chico que nace hoy tiene un Alzheimer a los 85 años, yo la verdad que sus células de hoy hasta los 85 años, guardadas a menos 180 grados, no tengo certeza cómo van a estar, y tampoco tengo certeza si le van a servir, porque la ciencia puede ir para un lado, puede ir para el otro, es muy difícil de saberlo. Entonces es una práctica que tiene enormes incertidumbres, pero se paga con dinero contante y sonante que no tiene incertidumbres. Claro. Entonces a mí me parece que el quid pro quo no es satisfactorio.
¿Cuál es la situación de algunos abusos que he leído que se producían en China? Donde, por ejemplo, hay gente que va creyendo que allí los tratamientos más que experimentales ellos los practican sin tener que cubrir esas 5 instancias del protocolo que usted mencionaba. Sí, en China y en otras partes del mundo han aparecido a partir de esta promesa de las células madre y de este glamour que hay alrededor del tema, gente que promete la curación de una enorme cantidad de enfermedades. Y la web, la internet en ese sentido ha sido un poco deleteria porque permite una explosión enorme, una difusión enorme, y lo que hay en internet es lo mismo que hay en el resto de la vida. Hay cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos, pero la gente que tiene estas enfermedades va y busca en internet, y internet parece legalizar o legitimar algo que no tiene legitimidad propia. Entonces, en la China hay específicamente una clínica que promete la curación de muchas cosas. Hay argentinos, chicos argentinos que han ido, se han hecho colectas, la sociedad de alguna manera ha financiado o ayudado a eso, y la verdad que esos datos no están publicados en ninguna parte, nadie tiene control de calidad, no se sabe qué ha pasado. Algunos casos que hemos visto de los que volvieron no ha servido para nada, y a veces es con un compromiso patrimonial importante, porque son algunos cientos de miles de dólares para algunas cosas. Entonces hay muchas clínicas inescrupulosas que no cumplen estos criterios y que están haciendo no están haciendo experimentación, están haciendo tratamientos no autorizados, tratamientos ilegítimos. El propio Ministerio de Salud chino está preocupado. En la revista Nature, que es una revista muy importante de ciencia, acaba de salir un editorial y un artículo muy crítico donde las propias autoridades sanitarias chinas están preocupadas por esta proliferación de clínicas con tratamientos no autorizados. Hemos hablado y le hemos dedicado un buen tiempo a establecer cuáles son las reglas del juego, cuáles son los peligros de creerse que esto es la panacea, etcétera, etcétera, más aquellos inescrupulosos. Pero ahora, por un instante, seamos un poco optimistas, porque me imagino que si usted trabaja en esto todos los días, al margen de todo debe tener alguna expectativa de que esto funcione. Muchísimas. Dediquémosle un poquitito a eso también. A ver, ¿qué es lo que usted cree que es verdad y no puede demostrar? La fascinación que uno tiene con esto es que algunas de estas enfermedades, sobre todo neurológicas, son las que más conozco. Si nosotros pudiéramos, yo creo que muchas de las cosas va a ser evitar la neurodegeneración. Creo que las células madre, esto es especulativo, como usted dice, pero creo que tenemos que actuar mucho antes de lo que estamos actuando hoy. Que las células madres van a contribuir a evitar la neurodegeneración, no a curarla. Entonces nosotros tenemos que ser muchos mejores médicos, y poder diagnosticar más temprano a aquellos pacientes que van a evolucionar hacia la neurodegeneración cuando todavía tienen cerebro que proteger. Y yo creo que hoy este es uno de los roles críticos de las células madre, que aportan de manera bastante sofisticada y compleja, mejor que lo podemos hacer los médicos, sustancias de tipo trófico para la protección de las neuronas que existen. ¿Qué quiere decir de tipo trófico? Las sustancias de tipo trófica son sustancias que mejoran enormemente el metabolismo de las neuronas, que le dan nutrientes, que se encargan de los desechos y que mejoran el metabolismo en términos generales y las protegen en el medio de la tormenta que es la enfermedad. Entonces yo creo, se me ocurre que esto va a ser una de las mejores aplicaciones de las células madre en el corto plazo, ayudarnos a proteger el cerebro de la enfermedad que en ese momento tiene. Pero para eso las células madre y nosotros tenemos que tener mejores capacidades diagnósticas más tempranas de las que tenemos hoy. Me doy cuenta que hay un montón de cosas éticas alrededor de esto que tiene que ver como cuando uno manipula genéticamente o biotecnológicamente un individuo. ¿Hasta cuánto es tolerable? Yo no tengo problema, pero hay gente que sí los tiene. Por supuesto, este es un debate ético enorme y no quiero eludir la pregunta. Centrado esencialmente en la utilización de embriones. Cuando las células madre se obtenían de embriones, ese era un punto de enorme conflicto. Hoy, probablemente con esta tecnología de las IPS, nosotros evitamos los embriones y entonces quizás los temas éticos son distintos, son diferentes, no son aquellos de la utilización de los embriones. Pero los temas éticos vinculados a esta manipulación genética y demás son enormes. Pero hay que acordarse, cuando fue la primera fecundación artificial, hace casi 3 décadas, muchos de aquella época pensaban que era el fin de la humanidad, que habíamos traspuesto un límite ético que no debíamos haber hecho y que era el equivalente a la bomba atómica ética para la sociedad. Y hoy, que Luis, que cumplió cerca de 30 años, que fue el primer bebé de probeta, como se llamaba entonces, y la verdad que es una tecnología que permite a parejas que tienen problemas de fertilidad tener hijos, y no es más que eso. Sí, exactamente. No es más que eso. Quizá con muchas de estas cosas que hoy nos parezcan un poco tremendas, con el uso, con el tiempo y con la verdadera comprensión de los límites que tienen, no nos parezcan tan importantes o tan éticamente complicadas dentro de 20 años.
Lo voy a despedir, pero le quiero decir que... Qué lástima. Sí, qué lástima. Sí. Qué lástima. Qué lástima que no me queda más tiempo, porque me quedaría charlando muchísimo más. Con todo gusto. Ha sido un gusto, doctor. Igualmente. Gustavo Seblever aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa de esta forma. Después de la pausa, te mostramos transistores de un solo átomo y llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza. Ya volvemos.